Hoy hablaremos del amor extraordinario de Dios. Un amor extraordinario de Dios. Le invito a abrir sus Biblias en Oseas capítulo 2. Vamos a tomar desde el versículo 1 hasta el versículo 23, pero leeremos solamente para la introducción el versículo 1 y el versículo 2. Oseas capítulo 2, versículos 1 y 2. Yo sé que muchas veces cuando analizamos quiénes somos y los pecadores que somos, muchas veces vivimos la vida con miedo, entendiendo que Dios va a castigarnos y que va a hacer algo difícil con nosotros y que hoy la meta es que podamos entender que aún la disciplina de Dios tiene como propósito que no nos apartemos de Él. Que aún la disciplina de Dios tiene como propósito que no nos apartemos de Él. Oseas capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: en ese día llamarán a sus hermanos a mí, mi pueblo, y a sus hermanas llamarán Roamá, las que yo amo. Pero ahora presenten cargos contra su madre Israel, porque ya no es mi esposa, ni yo soy su esposo. Díganle que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. Padre, háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Muéstranos cuán grande es tu amor a través de este texto. Muéstranos la grandeza y la necesidad de un Salvador. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vimos la semana pasada cómo Dios va a utilizar como ilustración el matrimonio entre Oseas y Gomer para mostrarnos la relación de Dios con su pueblo. Y aquí en el capítulo 2 vamos a ver cómo Dios comienza, y vamos a ver como Dios, como si fuera como juez, comienza a hacer algunas acusaciones contra Gomer o contra el pueblo de Israel. Algunas acusaciones porque el pueblo de Israel lo ha abandonado. Vamos a ver las sentencias que Dios le da a ese pueblo como juez por haberlo abandonado. Pero vamos a ver su amor por encima de todas las cosas. Y como dije al principio, y lo escribí para que no se me olvidara, la oración o lo que Dios nos va a enseñar hoy es que aun cuando estamos en medio de la disciplina por causa de que hemos pecado, la disciplina de Dios, por más fuerte que podamos entender que es para que no nos apartemos de su voluntad. Es para que no nos apartemos de quién es Él. Mis hermanos, el propósito por la cual Dios emite juicio a veces contra nuestra vida, la vida del creyente, no es para que nosotros nos separemos de Él, sino es para que nos reconciliemos con Él. Dios quiere, por medio muchas veces de la disciplina, que nuestro corazón cambie, que nuestro corazón regrese a Él. No tan solo nuestro comportamiento, que nuestro corazón regrese a Él. Y Dios va a emitir unas sentencias contra Israel. Dios le va a decir a Israel: por cuanto me has abandonado, esta va a ser la sentencia. Pero al final, la razón por la cual Dios lo hace es porque Dios quiere que Israel esté con Él. Cuando decimos hay un atributo de Dios que se conoce como que Dios es celoso, la palabra cuando dice la Biblia que Dios es celoso, no es el celo de nosotros, un celo enfermizo y pecaminoso. La palabra celoso significa que Dios quiere proteger nuestra relación. Dios quiere proteger nuestra relación. Y cuando nosotros nos apartamos de Él, como se apartó el pueblo de Israel, entonces Dios nos disciplina como Dios celoso, pero esa disciplina viene con el propósito de que regresemos a Él.
Nosotros hemos estado en disciplina. Y a veces no queremos disciplinar. Pero Dios dice en su palabra que el padre al hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina, lo castiga. ¿El castigo es para destruirlo? No, es para que regrese. Y aquí vamos a ver a Dios haciéndolo. Mis hermanos, Israel se fue con otros dioses. Gomer hace una ilustración del pueblo de Israel y por consiguiente de nosotros, cómo se fue con sus amantes. Y vimos la semana pasada que cuando nosotros nos enfocamos en nuestra vida en otras cosas que no es Dios, Dios nos ve como personas promiscuas. Y estuve meditando ayer y hoy, y a veces yo quiero ponerle nombre a los dioses que tenemos. Escuche bien. Yo quiero ponerle nombre a los dioses que tenemos. Usted sabe que la Biblia dice, y este texto dice que a Israel se fue con otros dioses. Y a aquel tiempo los dioses eran de palo, de madera, eran cosas visibles, pero yo le voy a decir quiénes son los dioses hoy. Y realmente hoy nosotros no tenemos muchos dioses, nosotros, nuestra cultura. Yo sé que otras culturas sí, pero hoy nosotros no tenemos muchos dioses. El único Dios que nosotros tenemos que compite con Dios, el Dios verdadero, ¿sabe quién es ese único Dios? Yo soy mi único Dios. Tú eres tu único Dios. ¿Sabes por qué los jóvenes le invierten 10 horas al PlayStation? El PlayStation no es su Dios. Su Dios es cómo ellos se sienten mientras están haciendo eso. A veces decimos, los hijos son sus dioses. No, los hijos no son sus dioses. Como ellos se sienten al tratar a sus hijos, eso es su Dios. Nosotros vivimos en un egoísmo donde nosotros somos el centro. Donde nosotros hacemos lo que me gusta. Lo cual no hay un sacrificio. Lo cual la vida cristiana tiene que ver con añadir a Cristo a mi agenda. Donde mi vida cristiana no tiene que ver con sacrificio en el servicio a Dios. Donde mi vida cristiana tiene que ver con hablarle a mis compañeros de trabajo, donde tiene que ver con hacer lo mínimo que tenga que ver con el servicio a Dios. Y muchas veces nosotros somos nuestro propio Dios. Y Dios quiere que sacrifiquemos ese Dios en el altar. Por eso el Señor dice, cuando en Lucas 24, ¿qué es lo primero que Él dice? Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? ¿Cuál es lo primero que Él dice? ¿Por qué usted cree ahora, hablando de que nosotros somos nuestros propios dioses, por qué usted cree que Él comienza diciendo, niégate a ti mismo? Porque Él le está diciendo, tú vas a querer vivir para ti y vivir en comodidad. Y el ejemplo de Cristo es sacrificial. El ejemplo de Cristo es sacrificial. El amor es sacrificial. La palabra amor, ágape, significa un amor sacrificial, alguien que se sacrifica. Entonces nosotros somos nuestros propios dioses. Por eso desobedecemos. La Biblia dice que no hagamos algo y nosotros lo hacemos. Porque la otra persona es Dios y es una relación que Dios no quiere, porque la otra persona es Dios. No, porque yo soy Dios y me gusta cómo yo me siento cuando estoy con la otra persona. Al final, cuando Dios está diciendo, ustedes están viviendo de manera como se prostituye el pueblo de Israel buscando a otros dioses, hoy no hay que buscar a muchos lugares. No hay que pensar, bueno, ¿cuántos dioses yo tendré? El carro será mi Dios, mi casa será mi Dios, mi pareja será mi Dios, el dinero será mi Dios. No hay que buscar en muchos lugares. Tú eres tu propio Dios y yo soy mi propio Dios. Y tratamos las demás cosas como Dios por cómo nos hacen sentir. Pero eso es hasta una locura. Es una locura. Porque no hay mejor persona que nos haga sentir el gozo que no sea Dios. Él dice, yo soy la felicidad de su alma. Pero
en Jeremías capítulo 2, que es contemporáneo con Oseas, Jeremías dice, mi pueblo ha hecho dos males. Me ha abandonado a mí, ¿qué? Fuente de agua viva, y se ha cavado para sí cisternas rotas que no aguantan agua. En otras palabras, el pueblo me ha abandonado a mí, con el vacío en su corazón, me han abandonado a mí y han tratado de llenar ese vacío con otras cosas que son rotas, que por más que intenten beberla, no podrán. Y tenemos varias consejerías de amor estos días. El amor es complicado. ¿Cuántos dicen amén? El amor es complicado. Es complicado. ¿El matrimonio es complicado? No. El matrimonio es complicado. El matrimonio es complicado. ¿Sabe por qué? Porque aún nuestra meta tiene que ser cuando si mi esposa o el esposo no demuestra el amor el uno para el otro, la meta no es que él me ame o que yo la ame, es que él o ella ame más a Dios antes que a mí. Entonces es un problema porque a veces dice, ay, mira, él me trata súper bien. Sí, pero hay que ver, si ese que te trata bien, tu meta es que te trate bien porque Dios ha bregado con su corazón, no porque ha cambiado en comportamiento. Porque ¿qué va a pasar cuando alguien cambia solamente el comportamiento? ¿Cuánto dura el cambio? Poco. Así que el problema por el cual el hombre no ama a su esposa sacrificialmente o no hay una relación así es porque el ego es lo contrario al sacrificio. Y el ego tiene que ver con que yo soy Dios. Así que Dios, cuando le está hablando al pueblo de Israel hoy a nosotros, nos está diciendo, cuando tú vives para complacer tus deleites y tratas de que tu corazón se deleite en otras cosas y tienes muchas cosas, pero al final tú eres el que te quieres deleitar en muchas cosas, estás viviendo como una prostituta o un prostituto. Porque Dios está diciendo, yo soy lo único que puede llenar tu corazón. Pero, ¿por qué el amor extraordinario de Dios? Porque yo sé que ahora, al igual que yo, tú puedes estar pensando en todos los pecados que tú has cometido. Y tú puedes estar pensando en todas las cosas que tú has hecho para saciar tu corazón. Y tú puedes decir, diantre, yo merezco las consecuencias más grandes. Y este texto comienza en el versículo 1 con una expresión de Dios. Y aunque Él va a emitir un juicio y va a emitir una condena y una sentencia, va a decir por qué está mal y va a emitir una sentencia, el versículo 1 comienza con una esperanza. Y el versículo 1 dice, en ese día llamarán a sus hermanos a mí, mi pueblo, y a sus hermanas llamarán Roamá, las que yo amo. Y después, en el versículo 16 de Oseas 2, si puedes poner el versículo 16, creo que está ahí, el versículo 16 dice, al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás, al llegar ese día, me llamarás esposo mío en vez de mi Baal. El versículo 18 dice, en ese día haré un pacto. Y el versículo 21 dice, en ese día yo responderé, dice el Señor, le responderé al cielo cuando clame por nubes y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Así que aunque Dios va a emitir un juicio, aunque hace falta, todo pecado debe ser castigado, pero Dios le está diciendo a su pueblo que aunque seremos castigados porque hemos pecado, va a venir un día o hay un día donde ese día nosotros vamos a ser restaurados.
donde aún a pesar de las consecuencias, mi hermano, esto es importante porque quizás los jóvenes no están pensando en eso ahora, pero los menos jóvenes, que ya estamos viviendo consecuencias por decisiones que tomamos, que decimos, si yo hubiese hecho esto. Yo le digo a los padres de todavía prejóvenes, involucren a sus hijos en el servicio al Señor. Llévelos a los estudios bíblicos. Llévelos en todos los lugares. Hágalo con amor. Dele compasión. Porque yo sé que hay muchos padres que miran hacia atrás y dicen, si yo hubiese hecho tal cosa. Y yo sé que usted está aquí, está diciendo, si yo hubiese hecho tal cosa, fuera diferente, pero estoy viviendo unas consecuencias en mi vida por haber hecho tal cosa. Dios está diciendo que aunque lo que hemos hecho mal será castigado, al final, un día, todo será hecho nuevo. Un día, todo será hecho nuevo. Y ese día, primeramente, llegó hace 2000 años atrás. Y será cuando Él regrese. Pero eso lo hablaremos un poco más tarde. Así que, primero, miremos el versículo 2 y el versículo 3. El versículo 2 y el versículo 3, Dios le está diciendo a ellos, porque ahora presenten cargos contra su madre Israel. Y Dios está utilizando a Oseas, y Oseas busca a sus hijos. Oseas busca a sus hijos y le dice, ahora ustedes van a presentar cargos. Me gusta porque el término que está utilizando Dios aquí es un término judicial. Van a presentar unos cargos con una evidencia. Y los hijos de Gomer van a hacer evidencia. Pero ahora presenten cargos contra su madre Israel para que ya no sea mi esposa, ni yo su esposo. Dígale que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y la ropa que muestra sus pechos. Y dice el versículo 3 y 4. De lo contrario, o sea que si ella no cambia su manera de ser, si ella no se quita de su vida lo que tiene que quitarse, dice, de lo contrario, si ven, es como, si no hace esto, te va a pasar esto. De lo contrario, la desnudaré por completo, como estaba el día en que nació. Dejaré que muera de sed, como en un desierto desolado y árido. No amaré o no tendré compasión a sus hijos, porque fueron concebidos en la prostitución. Mis hermanos, culturalmente, Dios ya había dicho que la mujer que fuera hallada en prostitución, ¿qué pasaba con ella? La apedreaban y moría. Así que literalmente, ¿qué merecía Gomer? Morir. Pero Dios le está diciendo, arrepiéntete. ¿Ven eso? ¿Ven la misericordia de Dios? ¿Qué se supone que Dios hiciera con ella? Mátenla. Pero Dios, viendo su condición, le da una oportunidad y le dice, cambia. Deja de maquillarte como prostituta. Deja de buscar otros dioses. Deja la prostitución. Si no lo haces, entonces yo no tendré compasión de tus hijos de prostitución. Porque los hijos que tienes han sido concebidos en prostitución. Así que por los hijos que tienes son evidencia que merecen la muerte, porque ellos son evidencia de que eres prostituta. Arrepiéntete, cambia tu conducta. Si no, entonces no hay más remedio que la muerte. Y aquí viene la primera acusación y la sentencia. Versículo 5. Su madre es prostituta. Mire, su madre es prostituta. Una prostituta, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que me gusta cómo lo expresa. Dice, su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Eso fue el acto de Gomer, ¿verdad?
Ahora, miren el corazón de Gomer. ¿Por qué Gomer hizo eso? Miren lo que dice. Iré tras mis amantes y venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas. ¿Por qué ella terminó teniendo hijos de prostitución? Su comportamiento. ¿Por qué su comportamiento terminó donde terminó? Porque en su corazón ella anhelaba otra cosa diferente a su esposo. ¿Me van siguiendo? Ella terminó en prostitución porque ella, su corazón, en vez de amar a su esposo, amaba a sus amantes. El comportamiento viene como consecuencia de una intención del corazón. Al final, el que quiere cambiar el comportamiento sin cambiar el corazón es imposible. Ese comportamiento va a llegar nuevamente a lo que el corazón quiere, porque el corazón es más importante que el comportamiento. Padres, el corazón es más importante que el comportamiento. El comportamiento es lo que tu hijo hace. El corazón es por qué lo hace. Cuando vayamos a discipular a nuestros hijos, no discipulemos solamente su comportamiento, porque nosotros no necesitamos que él cambie solo el comportamiento. El comportamiento en este caso es lo menos. Necesitamos que cambie el corazón. Porque al final el corazón cambiará el comportamiento. Porque si nos enfocamos en el comportamiento, vamos a todo el tiempo va a caer. Papi cayó otra vez, papi cayó otra vez. Y uno dice, pero ¿por qué cayó? ¿Por qué sigue cayendo? ¿Por qué sigue cayendo? Porque el cambio de comportamiento sin el cambio del corazón es imposible. Entonces vemos, ese es el problema. Cuando usted ve que usted le dedica más tiempo a otras cosas, es porque usted quiere, le gusta cómo usted se siente mientras hace eso. Es su sentimiento, es su corazón. Le gusta a usted cómo usted se siente y cómo yo me siento. Entonces, el comportamiento externo, como dije el ejemplo ahorita, de 10 horas jugando PlayStation o las parejas o lo que sea, es lo externo. Pero el corazón está diciendo, su satisfacción no es Dios. Él quiere satisfacer sus deseos y sus deleites en eso. Así que Dios le está diciendo, Dios nos está mostrando y nos está diciendo, ella es prostituta, pero la razón es que su esposo no es suficiente. La razón es que su esposo no es suficiente. Ella quiere más. Un corazón que se quiere saciar en otras cosas. Y miren lo que dice. Dice el versículo, ¿cuál es? El versículo 5 dice, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida. Me venderé. Entonces, ella está buscando esas necesidades supuestamente básicas que necesita en su vida, pero su esposo no es suficiente para ella. Acuérdense que Dios está utilizando esta ilustración para enseñarnos nuestra relación con Él. Así que Dios nos está diciendo, cuando yo no soy suficiente en tu vida, tú vas a hacer cualquier otra cosa. Tú vas a buscar cualquier otra cosa. Entonces dice, esa fue la acusación, miren la sentencia. Por esta razón, por esta razón la cercaré con espinos. Cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corra tras sus amantes, no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces, cuando no puede encontrar sus otros amantes, mire lo que dice Dios, entonces pensará, mira lo que pensará. Mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Miren a Dios,
a veces el castigo, solamente vemos el castigo. Y si usted ve eso, usted dice, pero ese Dios es bien rudo. Porque Dios está ilustrando y está diciendo, le voy a hacer una cerca para que no se salga. Y usted dice, wow, pero ¿por qué el Señor le va a poner una cerca? ¿Por qué? Porque Dios quiere que se relacione con Él. Porque Dios quiere tener una relación con nosotros. Por eso, cuando nosotros construimos nosotros un Dios y nos satisfacemos en otras cosas, Dios quita todas las otras cosas. Cuando lo más que satisface mi vida es otra cosa excepto Dios, Dios va a quitar esas cosas. Y si te preguntas por qué las va a quitar, lo hace por amor. Porque Él sabe que Él es el único que satisface nuestra vida. Y no tan solo eso. Miren lo que Dios le está diciendo. Dios está diciendo, cuando yo la acerque, cuando yo evite que ella corra tras otros, ahí ella va a llegar y va a volver en sí. Ahí ella va a poder reaccionar y va a decir, mejor me sería volver a mi esposo porque con él estaba mejor que ahora. ¿No se le parece algo eso en el Nuevo Testamento? ¿A quién se le parece eso en el Nuevo Testamento? Hagan ese ejemplo. Al hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Se fue y gastó todo. Y cuando estaba allá, en el fango, con los lechones, ¿qué dijo? Volvió en sí y dijo, estoy mejor con mi padre. Entonces, cuando nuestros corazones empiezan a saciarse en otras cosas, como Dios prometió que el día del pacto, que fue cuando Cristo murió y resucitó por nosotros y nos hace sus hijos, Él prometió que Él nos ama tanto que cuando ve que nuestro corazón quiere saciarse con otras cosas que al final nos sacian, Él va a cortar todo para que lo único que nos quede sea lo más importante, que es ¿quién? Él. Lo que pasa es que cuando Dios corta cosas en nuestra vida, la vemos como un castigo. Sí, es un castigo, pero el castigo es porque nuestro corazón quiso satisfacerse con otra cosa que no es Él. Entonces Él dice, como yo soy lo único que necesitas, y yo soy lo único que puede saciar tu sed, y yo soy el único Dios verdadero, y yo soy el único que puedo contigo amarte, cuidarte, protegerte, yo lo haría mal si dejo que tu corazón se vaya y se deleite en todo lo demás. Porque al final, ¿sabes qué? Todo lo demás nos va a traicionar. La Biblia dice, el cielo y la tierra, ¿qué? Pero, ¿y quién es su palabra? Cristo es su palabra. Entonces, cuando Dios corte cosas en nuestra vida, recordemos a Osea, recordemos a Gomer, que la razón por la cual Dios corta cosas en nuestra vida es para que nosotros podamos llegar a una conclusión. Me sería mejor volver a mi esposo porque con él estaba mejor que ahora. Pero para eso Dios tiene que cortar. Israel tenía que entender que Dios era lo único que necesitaban. Y nosotros tenemos que entender que Dios es lo único y tenemos que Dios nos dé la sabiduría, que el Espíritu Santo nos ayude a entender cuando estemos formando un deleite en otras cosas, que Dios, el Espíritu Santo nos diga, hey, te estás deleitando más en eso que en Dios. Ojalá que el Espíritu Santo nos ayude. Segunda acusación. Versículo 8. Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene. Grano, vino nuevo y aceite de oliva, hasta le di plata y oro. Pero ella le ofreció todos mis regalos a Baal. Miren eso. ¿Qué dice el versículo 5 que ella estaba buscando en otros amantes para conseguir? Oro, lana, ropa, aceite de oliva, ¿verdad que sí? Ella estaba buscándole en quiénes, en los hombres. Y Dios está diciendo que hay un problema en eso.
¿Qué dice el versículo 8? Ella no se da cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene. Nosotros a veces adoramos el trabajo y ponemos a veces el trabajo por encima de la familia. Y muchas personas pierden a su familia porque el trabajo es el único que lo sostiene. Y Dios está diciendo, a través de Gomer, le está diciendo a Gomer, o sea, a Gomer, oye, lo que tú estás recibiendo, te lo estoy dando yo. No sabemos cómo era. No sabemos cómo fue, pero lo que se entiende por la historia es que de alguna manera Oseas le daba las cosas a los amantes de Gomer. Y los amantes se lo daban a Gomer. Y ella entendía que eran los amantes quienes le daban comida. Pero imagínense ese evento. Oseas va al novio de turno y le lleva comida y le dice, dale esto a mi esposa. Yo sé que tú eres el novio de turno. Yo sé que tú eres la pareja de turno. Vete, dale esto a mi esposa. Y ellos llegaban allá, toma, te di todo eso. Y ella pensando, ay, qué bueno es este amante. Y lo que no sabía que era Oseas dándole todo. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, soy yo el que le estoy dando de comer, soy yo el que lo estoy sosteniendo, soy yo el que estoy haciendo todas las cosas por ustedes. Y ustedes están buscando su deleite y están diciendo, gracias trabajo, gracias persona, gracias esto, gracias esto, gracias esto. Y soy yo el que le estoy haciendo provisión para todo. Pero lo que yo le estoy dando, dice, pero ella ofreció todos mis regalos, ¿a dónde? A Baal. Todo lo que yo te estoy dando lo estás utilizando para la gloria de otro. Tu gloria es tu satisfacción en otro. Todo lo que yo te estoy dando, quieres satisfacerlo en otro. Impresionante, ¿eh? Y mire la sentencia, versículo 9. Sin embargo, ahora le quitaré el grano maduro y el vino nuevo que generosamente le di en cada cosecha. Le quitaré la ropa de lino y lana que le di para cubrir su desnudez. La desnudaré por completo en público, a la vista de todos sus amantes. Nadie podrá liberarla de mis manos. Versículo 11. Pondré fin a sus festivales anuales, celebraciones de luna nueva, y ya le está hablando directamente al pueblo, celebraciones de luna nueva y sus días de descanso, todos sus festivales establecidos. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales según ella le dieron sus amantes. Dejaré que crezcan hasta que se conviertan en espesos matorrales, de lo que solo los animales salvajes comerán su fruto. Le castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponía aretes y joyas y salía a buscar sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Y a esa es la tercera acusación. La tercera acusación. El Señor dice, la voy a dejar sin nada. ¿Por qué? Mire la acusación. Porque ella se ponía aretes, joyas y salía a buscar sus amantes. ¿Olvidándose de quién? Olvidándose por completo. Mira lo que dice, olvidándose de mí por completo. Una pregunta confrontativa para usted y para mí, confrontativa. Si Dios se sentara frente a nosotros en el día, esa última expresión también lo podría decir de nosotros. ¿Qué usted cree? ¿Lo podría decir de nosotros?
te has olvidado de mí por completo. ¿Qué diría Dios de nosotros? ¿Qué diría Dios? ¿Te has enfocado en tu trabajo? ¿Has encontrado el sentido en tu trabajo? Cuando llegas te has enfocado en esto. Y enfocado en esto, enfocado en esto, enfocado en esto. Y te has olvidado de mí por completo. Te has olvidado de mí por completo. Confrontador, ¿verdad? Eso nos pasa. Pero qué impresionante. Qué impresionante que Dios nos está diciendo hoy eso. Qué impresionante. Es un acto de misericordia que Dios nos esté diciendo, analiza tu vida porque te estás olvidando de mí por completo. ¿Por qué Dios lo dice? Porque Él puede castigarnos sin decirnos nada. ¿Y por qué Él lo dice? Para que regresemos a Él. Para que analicemos y tomemos decisiones y digamos, no, Señor, yo no me voy a olvidar de ti. Tú eres el que me lo da todo. Yo no me voy a olvidar de ti. Así que mis hermanos, esa tercera acusación está ahí. ¿Y qué Dios está esperando? Pues te recuerda el versículo 7. Que nosotros lleguemos a la conclusión, mejor sería volver, porque allá estaba mejor. Entonces es un análisis que Dios está haciendo. Dios está diciendo, analicen su vida. Miren a Gomer, miren esta ilustración del matrimonio, cómo ella, su esposo no era suficiente. Y como yo dije la semana pasada, es la primera vez, la primera vez que Dios explica y Él se pone la imagen como esposo y nosotros como su esposa, que es la iglesia. Entonces Él está diciendo, miren su vida, cómo ustedes han tratado de satisfacer sus corazones en otras cosas, analícenlo y regresen, porque aún lo que ustedes creen que les da su trabajo y los placeres que este mundo les puede dar, yo fui el que hice al mundo, yo soy el que le doy todo, yo soy el que lo sostiene. Así que miren este resumen. Ya vimos la tercera acusación, ahora miren este resumen. Versículo 5, aparecerá en la pantalla, ¿cuál era la acusación? Que Gomer se prostituía y decía en su corazón, iré tras otros amantes. Y me venderé a cambio de comida y de agua, a cambio de ropa de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebida. ¿Cuál era la primera acusación? Su corazón quería satisfacerse en otros y no en su amante, o no en su esposo. La primera acusación. Que Dios le dijo, eres culpable, te voy a acercar. Te voy a poner una cerca para que puedas comprender que yo soy el único que te sostiene. Segunda acusación, versículo 8. Ella no se da cuenta que fui yo quien le dio todo. El grano, el vino, el vino nuevo, el aceite de oliva. Esa es la segunda acusación. Tú entiendes que no soy yo el que te sostiene, son otra gente que te sostiene. ¿Y cuál fue la sentencia? Te voy a quitar todo. Te voy a quitar todo. ¿Cuál es la tercera acusación? Que ella se vestía y se adornaba, versículo 13, con joyas y se iba tras sus amantes. ¿Y cuál es la acusación en sí mismo? Que se olvidó de Dios. Esa es la tercera acusación. Entonces, ¿cuál usted cree que debe ser esa última sentencia? ¿Qué usted cree que debe ser esa última sentencia? Si usted fuera el juez, con todas esas evidencias, con toda esa acusación, ¿cuál sería la sentencia? ¿Culpable o inocente? ¿Qué usted cree? ¿Culpable? Culpable porque los hijos de prostitución están ahí. ¿Qué se supone que pasara con ella si tiene los hijos de prostitución ahí? Que muriera. Y aquí es la razón
por la cual el título del mensaje, el amor extraordinario de Dios. Porque miren el versículo 14, la última sentencia. Dice el versículo 14, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Lo que se merecía Gomer, ¿qué era? La muerte. Y Dios no tan solo la iba a acercar para que entendiera que Él es el único que puede satisfacerla. Dios no tan solo, Dios le proveía y ella no le importaba, pensaba que eran otras personas. Ella, su corazón quería agradar a otras personas y se olvidó de Dios. Y Dios, en vez de decirle, bueno, por tal culpa o por tal que eres culpable, no hay misericordia para ti. Dios, la última sentencia, una sentencia inesperada. Es una sentencia inesperada. Él dice, pero luego volveré a conquistarla. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios no se quita con sus hijos. Dios no se quita con sus hijos. No se va a quitar. Y tú puedes decir, pero es que yo como hijo he pecado tanto, sí has pecado tanto, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia con sus hijos. Dios no se va a quitar, aún dentro del castigo que podemos tener, porque nos hemos olvidado de Él. Él dice, pero luego volverá a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Versículo 15, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. ¡Qué impresionante! Le cambiaré del valle de aflicción porque quiso satisfacer su corazón en otros. Cambiaré ese valle de aflicción. ¿Por qué? En una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven. Cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. En otras palabras, Dios está diciendo, yo la voy a amar y ella va a cambiar. Ella me va a amar como antes. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Y ahí es que Él dice el versículo 16, al llegar ese día. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Al llegar ese día, versículo 17, oh Israel, mira lo que dice el versículo 17, oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionaré. Analiza eso que Dios está diciendo, ¿no te parece a las expresiones del Nuevo Testamento? Cuando dice que Dios borrará todas nuestras iniquidades y nunca más se acordará de ellas. ¿Cuándo es ese día? Cuando Cristo resucitó de los muertos y perdonó nuestros pecados. Ese es ese día. Ese día que Dios vino a la tierra, caminó, vivió la vida que nosotros debemos haber vivido, murió por nosotros, por nuestros pecados. Nuestros pecados le fueron imputados en su cuenta. Y cuando Él murió en la cruz, Él murió por nuestros pecados. Cuando Él resucitó de los muertos, bueno, antes de resucitar, cuando Él está en la cruz y dice, la deuda quedó saldada, ¿qué significa? Que la deuda quedó borrada, quedó eliminada. ¿Eso no es esa promesa? Esa es esa promesa. Borraré los muchos nombres de Baal de tus labios. Nunca más los mencionarás. Mis hermanos, y miren lo que dice el versículo 18. En ese día haré un pacto. En ese día haré un pacto, haré un nuevo acuerdo, haré un contrato con todos los animales salvajes, las aves de los cielos, los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Por eso cuando hablamos de ese día, hay unas ilustraciones que nos apuntan a la primera venida de Cristo, pero hay unas ilustraciones que nos apuntan a cuando Cristo regrese.
Así que ese día es tanto cuando Cristo vino por primera vez como cuando Cristo regrese. ¿Por qué cuando Cristo vino por primera vez? Porque aquí Dios está diciendo, aunque tú te hayas ido, yo voy a hablar a tu corazón, yo voy a susurrar tu corazón, yo te voy a dar esperanza. Y después dice, en ese día haré un pacto. ¿Pero qué día va a ser un pacto? Hace más de 2000 años atrás, antes de Cristo salir a Getsemaní, Él se reunió con sus discípulos en una mesa. O, no una mesa, pero en una sala. Y comió la última Pascua. Y ese día dice el apóstol Pablo, que Él tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿Gomer merecía morir? ¿Qué ustedes creen? Sí. Pero Dios hizo un pacto. Y ese pacto estaba garantizado ¿sobre qué? Sobre la muerte de Cristo. Así que Dios está diciendo desde el Antiguo Testamento, tú te mereces morir, pero va a haber un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto va a ser sobre la sangre de Cristo, sobre la sangre de Cristo que te va a dar libertad. Porque si analizo tu vida merece la muerte por el pecado. Pero vendrá uno que por causa de su sangre haré un nuevo contrato y un nuevo acuerdo donde ahora todo aquel que crea en ese sacrificio será salvo. Ese es el nuevo pacto. ¿Y sabes qué dice ese pacto cuando Él dice con todos los animales y que hizo un pacto completo? Dice, para que puedas vivir en paz. Después dice el versículo 19, te haré mi esposa ¿para cuándo? Para siempre. Mostrándote ¿qué? Rectitud, justicia, amor inagotable y compasión. ¿Cómo es posible que esta mujer Gomer pasó de ser una prostituta que merece la muerte a recibir un amor que es para siempre? Un amor, una esposa para siempre, una compañía con Dios para siempre, una vida recta y de justicia. Mis hermanos, miren eso. Yo no sé cuántas veces Dios describe su amor así, pero Él dice un amor inagotable. Todos los amores bajo el sol puede que lleguen a que se agoten. Y a veces confiamos en otras cosas. Y a veces tenemos que entender que el amor en este mundo muchas veces es inagotable. El único amor inagotable es el de Cristo. Inagotable. Y dice, un amor inagotable ¿y qué? Y compasión. Compasivo. ¿Cómo es posible que Gomer pase de ser culpable y merecer la muerte a recibir un amor inagotable? ¿Cómo yo puedo pasar de ser culpable por causa de mi pecado a recibir un amor inagotable solo, única y exclusivamente a través de Cristo, que es el nuevo pacto? A través de Cristo, porque sí merecíamos la muerte, pero Dios decidió morir en nuestro lugar. Dios decidió morir en nuestro lugar y levantar la copa de la ira de Dios, beberla completa. Y ahora que nosotros estamos en Cristo y que Dios nos ha perdonado, ahora podemos recibir ese amor inagotable. No se puede recibir un amor inagotable de Dios sin creer en que Cristo es mi Salvador. Sin entregarme a Cristo no se puede recibir ese amor, porque Dios mismo lo dice. ¿Cómo pasó Gomer de aquí, de punto A a punto B, de muerte amada inagotablemente? Por Cristo. Por el sacrificio, por la fe que algún día vendría el Salvador. Y mire el versículo 20, dice, te seré fiel y te haré mía. Por fin me conocerás como el Señor.
por fin me conocerás como el Señor. Te seré fiel. Pero qué impresionante. Porque Dios siempre fue fiel. ¿Quién fue el infiel? ¿Por qué Dios dice te seré fiel si Él siempre fue fiel? ¿La que fue infiel fue ella? Dios nos está diciendo, porque yo no pago conforme a sus obras. Porque a veces están acostumbrados a que si tú me fuiste infiel, yo te voy a ser infiel también. No, yo te voy a ser fiel siempre. Siempre. Y me conocerás como nunca antes. Por fin tendrás una relación profunda conmigo. Versículo 21. Ese día yo responderé. En ese día yo responderé, dice el Señor. Le responderé al cielo cuando clame por nubes. Y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, y de las vides, y de los olivos. Y ellos a su vez responderán, Yezreel, que significa Dios siembra. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas, y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados. Y los que llamé no son mi pueblo, yo diré, ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Mis hermanos, nosotros los creyentes que estamos aquí, nuestra esperanza es ese nuevo pacto. Nosotros somos creyentes. Dios nos ha rescatado. Dios nos ha comprado. Como dice un autor, Nicolás Tranchini, cuando pecamos ya no hay deleite en el pecado, hay dolor en el pecado. ¿Cómo yo sé que soy creyente? Porque cuando peco me duele, ya no hay una satisfacción, hay un dolor. A esos que son creyentes, que el pecar es un dolor, Dios está diciendo que Él hizo un nuevo pacto con nosotros. Y ese nuevo pacto tiene que ver con que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y para el creyente no hay pecado que lo separe de ese nuevo pacto. Porque por eso ese nuevo pacto es sobre Cristo. Porque el primer pacto estaba sobre ¿quiénes? Sobre el pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo con ese pacto? Lo quebrantó. ¿Y qué hizo Dios? Para asegurarnos. Imagínense que la salvación dependiera de ustedes. ¿Cuánto tiempo en su vida podrían ser salvos si dependiera de ustedes? ¿Cuántos segundos? Nada. ¿Y por qué la salvación es segura? Porque no está sobre nosotros. Está sobre Cristo. Está sobre su sangre. La sangre de Cristo derramada en la cruz y resucitado al tercer día es la garantía de que nuestro pecado no nos alejará de nuestro Dios. Sí podremos tener consecuencias por el pecado, las vamos a tener. Sí vamos a poder ser disciplinados por el pecado. Sí Dios va a cortar cosas en nuestra vida que nos van a doler. Sí Dios va a cortar diferentes situaciones en nosotros, nos van a doler. Pero al final lo hace para cumplir el pacto que Él dijo, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo para siempre. ¿Y cuándo ese día? No tan solo cuando Cristo vino, sino cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, va a ser el cumplimiento de ese nuevo pacto físico. Yo decía esta mañana a unos hermanos, yo sé que el libro de Apocalipsis tiene mucho simbolismo. Yo solamente le oro al Señor para que algo no sea simbólico. Y es que el libro de Apocalipsis dice que cuando Él regrese veremos su manto empapado en sangre. Y Él sangró cuando estuvo en la cruz. Yo solamente oro al Señor que eso no sea simbólico. Porque yo quiero ver la sangre de aquel que me compró. Yo quiero ver esa sangre. Yo
quiero hacer como Tomás, pero no por la intención de Tomás. Yo quiero ver su costado y quiero ver sus hoyos en las manos, en los brazos, pero no porque dudo. Pero yo quiero verlo. Yo quiero ver el precio que le costó salvar a este vil pecador, que lucha por amarlo y que lucha todos los días por entregar su vida. Y que cada día de su vida peca y por más que intenta, no puede vivir en una santidad completa. Yo quiero ver los huecos de las manos y de los brazos que salvaron a este vil pecador que le falla todos los días y todos los días recibe su gracia y su misericordia y la oportunidad de arrepentirse. Eso nos enseña Oseas. Oseas le dice al pueblo cristiano: cuando me desobedezcas buscando otros deleites, te voy a castigar. Te voy a cortar todo lo que tienes alrededor, pero lo hago porque te amo. Para que me busques a mí como el único recurso, el único que necesitas. Y al final no te voy a pagar conforme a tus obras. Aunque tú me seas infiel, yo te voy a ser fiel. Y la garantía de mi fidelidad fue que morí por ti en la cruz del Calvario para darte vida. ¿Y sabes qué, mis hermanos? Yo no sé usted, pero hay veces que yo estoy harto de luchar con el pecado. Yo no sé si esa palabra es buena o mala, pero hay veces que yo estoy harto de luchar con el pecado. Hay veces que yo digo: Señor, ya, yo no quiero seguir pecando ya. Si han habido días así, va a llegar el día en que no vamos a luchar más por el pecado. Va a llegar el día donde esta carne y este cuerpo de mortalidad se vestirá de inmortalidad. Y va a llegar el día donde esto de corrupción se vestirá de incorrupción. Va a llegar el día donde no vamos a luchar más con el pecado. Así que, mis hermanos, nuestra esperanza es el Señor. Dios es suficiente. Y yo sé que va a llegar el momento en nuestra vida que vamos a perder muchas cosas, pero nunca lo vamos a perder a Él. Nunca. Nosotros somos salvos, no porque Él perdonó el pecado que voy a cometer hoy o mañana. Somos salvos porque en la cruz del Calvario Él perdonó todo nuestro pecado. Gloria sean dadas a Cristo. Y si tú no lo conoces, hoy es el día. Hoy es el día, porque Dios te dijo: si eres pecador, si mereces la muerte, pero solo Cristo puede darte salvación y vida eterna. ¿Cómo pasas de merecer la muerte y caminar hacia la muerte a ser amado? Solamente creyendo en que Cristo es el que murió por tus pecados y resucitó para darte vida. Oramos, mis hermanos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por movernos a predicar de Oseas. Gracias, Señor, porque estamos viendo el amor extraordinario tuyo en la cruz. Más de 700 años antes, tú estás cogiendo una prostituta y nos te estás mostrando a través de su esposo Oseas cómo tú nos amas. Cómo al final nosotros queremos alejarnos de ti, como dice Isaías 53, como ovejas cada cual por su camino. Pero Padre, tú nos estás demostrando que al final, aunque somos culpables, tú hiciste un nuevo pacto en tu sangre. Y nuestra esperanza está en ti. Padre, recuérdanos que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Recuérdanos, Señor, que sí tendremos consecuencias por el pecado, pero esas consecuencias son para que regresemos a ti. Para que regresemos con todo nuestro corazón a ti, como tú le dices a Gomer. Para que cuando estemos allí en medio de una gran desesperación por las consecuencias de nuestro pecado, podamos hacer como el hijo pródigo, volver en sí. Y decir: pero somos nosotros que nos hemos alejado de un Dios tan maravilloso y tan amoroso. Un Dios sobrenatural. Un Dios incomparable. ¿Qué hago yo tratando de deleitar mi corazón en el internet y deleitar mi corazón en muchas otras cosas? Si tú eres el único deleite de nuestra alma.
Tu presencia, Señor, es el único deleite de nuestras almas. Padre, por favor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender que tú eres suficiente. Que quizás todo lo demás que tenemos a nuestro alrededor se va a ir. Por naturaleza, vamos a morir. La gente que queremos a nuestro alrededor algún día no estará. Pero Padre, lo que nunca nos fallará es tu presencia. Padre, que nuestros corazones se deleiten en ti. Nosotros somos ese Gomer. Nosotros somos ese pueblo de Israel que ha tratado de satisfacer su corazón en cosas que son vacías. Padre, hoy queremos volver a ti. Hoy hemos reconocido que no hay nadie como tú, que no hay un amor tan extraordinario como el tuyo, que tú eres incomparable. Padre, nos arrepentimos, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque nuestros corazones siguen estando igual de vacíos cuando buscamos otras cosas. Señor, sabemos que tú eres nuestro Salvador, pero sabemos que hemos pecado contra ti. Padre, perdónanos. Padre, restaura nuestros corazones. Padre, que tu Espíritu Santo nos llene de tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos llene de tu amor. Y que cuando nuestra carne, que siempre quiere buscar lo malo, cuando nuestra carne quiere exaltarse a sí misma y su ego, y mi ego, que tu Espíritu Santo me recuerde que tú eres un Dios extraordinario, que tú eres un Dios de amor, y que tú eres el único que puede dar salvación a mi alma y satisfacción a mi vida. Padre, recuérdame que en ti solamente hay esperanza. Y recuérdame que solamente en ti hay verdadero gozo. Padre, que nuestros corazones se deleiten única y exclusivamente en ti. Que otras cosas puedan darnos felicidad, pero que tú seas nuestro único deleite. Que tú seas nuestra única pasión. Que tú seas nuestro único Señor. Padre, sabemos que si tu Espíritu Santo no nos ayuda, no podemos. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos transforme cada día a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Aquí estamos tus hijos, Señor, viviendo consecuencias, viviendo pruebas, viviendo dificultades, pero sabiendo que tu promesa es que nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Que tú nunca nos serás infiel. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Cuán grande es Dios. Cuán grande y extraordinario es su amor. Que a pesar de nuestra infidelidad, de nuestra idolatría, de nuestro pecado, Él se mantiene siendo fiel. ¿Saben qué? Llegará el día que Él nos llame a su presencia. Y allí adoraremos juntos por la eternidad a ese gran Dios que nos salvó, que ha sido paciente con nosotros. ¿Qué tal si cantamos entonces esta última alabanza? Cuán grande es Dios. Cuán grande
ser, cuán grande ser. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar el claro manantial, Mi corazón mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. al recorrer el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino en una cruz, sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Dice este último verso: cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Cantemos al Señor a una voz. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, Le adoraré le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. mi corazón. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuán grande eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre por tu grandeza, por tu majestad, porque tú eres el Dios todopoderoso, creador, soberano, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aquel que se hizo carne en Jesús, que fue a la cruz, que sufrió, que murió por nuestros pecados, pero que resucitó, venciendo la muerte y el pecado, que ascendió a preparar morada para nosotros y que volverá
volverá por nosotros su iglesia. Y en ese momento, como cantábamos, ante tu presencia, te adoraremos por la eternidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu extraordinario amor para con nosotros, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias, porque fue por los méritos de tu Hijo Jesucristo, y en Él oramos y damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, este miércoles no nos unimos para estudio bíblico. Nos reunimos nuevamente para estudio el domingo a las 9 de la mañana. Continuamos con el libro Tu Nuevo Camino y luego tendremos nuestro culto de adoración y exaltación a nuestro Señor. Los que conocen al hermano Don Félix, no sé si lo recuerdan, muchos de los que estamos aquí estuvimos junto con él. Él se encuentra en Yauco, en el hogar. ¿El hogar? Mi abuelita, en Barinas, en las parcelas de Barinas. Hay un horario establecido para poderlo visitar. Se pueden acercar a la hermana Yimari, al pastor Junior, para que ellos le den ese detalle, porque sería bueno que la iglesia que compartió tanto con él vaya y esté con él, ore con él, y le lleve palabra del Señor allí. Amén, para que le animemos y le fortalezcamos por la palabra del Señor. Así que estamos despedidos. Dios les bendiga mucho. Que pasen excelente día.